3 décadas del mayor filicidio de España. María Jesús decidió matar a sus 4 hijos y terminó haciéndolo. Jesús de 8 años, Joaquín de 7, Azucena de 5 y María Elena de 11 meses fueron arrojados al mar por su madre en Asturias. A las 21:50 del 26 de noviembre de 1991, María Jesús Jiménez se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Castellón, Asturias. La mujer relataba, para desconcierto de los agentes, que sus 4 hijos acababan de caer al mar. Se habían precipitado accidentalmente, aseguraba, por el acantilado de la Peñona. Jesús de 8 años, Joaquín de 7, Azucena de 5 e incluso María Elena, que tan solo tenía 11 meses y aún iba en brazos. Así arrancó un caso que quedaría registrado como el mayor filicidio conocido de la historia criminal española y del que se han cumplido ya 30 años. María Jesús Jiménez sería condenada por parricidio a 18 años de prisión, tras aplicársele la atenuante de trastorno mental transitorio incompleta. La sentencia la calificaba de borderline, aunque su coeficiente intelectual era aún inferior al tramo de entre 50 y 85, que define este trastorno límite de la personalidad. Ella tenía 63. Quizás por ello, cuando fue excarcelada, en 2001, tras pasar una década en prisión, fue incapacitada. Nada ha trascendido de su destino tras la liberación, aunque se especuló con que se habían hecho cargo de ella unas monjas que la ocultaban por miedo a la venganza del marido o de su propia familia. En la actualidad, reside en una vivienda tutelada por una asociación de ayuda a deficientes psíquicos. Cuando sucedieron los hechos, María Jesús Jiménez tenía 29 años y vivía en un poblado chabolista en Castrillón y estaba sola al cargo de los 4 hijos. Subsistía de lo que recogía en la basura y de pedir limosna. Gitana, se había mal casado con un payo de Jaén, un hombre muy violento al que apodaban el Rata, que le dio 4 hijos y muchas más palizas. José Antonio Leiva, que así se llamaba el marido, había sido encarcelado tras ser condenado a 4 años y 3 meses por un robo. Por aquellas fechas se encontraba fugado, ya que no había regresado a prisión tras un permiso. La sentencia, que relata con bastante detalle las circunstancias vitales de la condenada, no lo describen precisamente como un padre modelo. Hallándose casada con José Antonio Leiva, carecía no obstante de apoyo alguno de este, tanto en el plano moral como económico, para la crianza y educación de los 4 hijos del matrimonio, de los que su referido esposo se despreocupaba totalmente. Había sufrido malos tratos de obra de su propio marido, y dicha situación, largamente mantenida, y a la que se le añadía un limitado coeficiente intelectual, así como la permanente angustia en la búsqueda de recursos para hacer frente a las necesidades de sus hijos y las suyas propias, la habían arrastrado a una tendencia a la introversión y aislamiento, con total pérdida de efectividad a las personas de su entorno, salvo a sus hijos, por quienes mostraba especial desvelo, a la adquisición de un tono vital permanentemente depresivo. Se lee en la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Ella y sus hijos eran además objeto de las mofas de su propia familia, que la repudiaba para la boda con el payo. Según el fallo, un nuevo altercado con su clan, la misma tarde de los hechos, fue el desencadenante de los crímenes. Se produjo una nueva disputa con sus familiares de Manante, una vez más las burlas y los malos tratos, desencadenándose entonces en la procesada una fuerte tensión emocional que, operando sobre su referido tono vital depresivo, hizo discurrir en su mente la idea de acabar de una vez por todas con aquella situación. Y presa de tal estado anímico, que disminuía en gran medida su conciencia y la voluntariedad de sus actos, tomó a sus hijos, llevando a la pequeña María Elena en brazos, y se dirigió con ellos andando hasta la localidad de Salinas. El relato de los hechos probados continúa explicando cómo la madre los llevó hasta uno de los trampolines de cemento que había en el acantilado, y dejándose llevar de su desesperado impulso, empujó al mar a María Jesús, Joaquín y Azucena, que se hallaban junto a ella, arrojando también a las aguas a María Elena, a la que sostenía en brazos, causando con dicha acción la muerte de todos. A continuación, y sintiéndose acaso incapaz de poner fin a su vida por idéntico procedimiento, lo que posiblemente había rondado por su mente en aquellos momentos de angustia, abandonó el lugar retornando su camino hacia Salinas, por donde transitó apresuradamente dando gritos alusivos de que sus hijos se habían caído al mar. El cadáver de la pequeña Azucena fue encontrado por los equipos de rescate 2 días después. El de Joaquín fue devuelto por el mar el 21 de diciembre, cuando ya se habían suspendido las labores de búsqueda. Los cuerpos del hermano mayor y de la pequeña nunca se recuperarían. El mismo día que enterraban a la niña, 29 de noviembre de 1991, la madre era detenida y recluida en el ala psiquiátrica del hospital de Avilés. La lógica decía que era imposible que los 4 niños cayeran uno a uno accidentalmente, como ella sostenía. Unos días después, María Jesús cambió su versión de lo sucedido y pasó a acusar al marido maltratador. Explicó que se dirigía con sus hijos a la localidad de Salinas para comprar leche cuando se cruzó con Leiva, del que llevaba separada más de un año. El rata quería que los 5 regresaran con él. Ella se negó y huyó con los niños hacia el acantilado. Él siguió a María Jesús, discutieron, le lanzó algunas piedras que no llegaron a alcanzarle. Los niños, sostuvo María Jesús, se asustaron, echaron a correr y cayeron al precipicio. Con este argumento como defensa acudió al juicio. El tribunal, basándose en la declaración de testigos y en la cronología, concluyó que el marido de la procesada y padre de los niños no pudo estar en el lugar de los hechos. Fue la madre quien los llevó a aquel lugar, y es inverosímil que, una vez allí, los niños, empujándose unos a otros, cayeran al mar los 3, y que la pequeña, que llevaba a brazos, se resbalase y terminara también arrojada al mar. Las explicaciones de la procesada, humanamente comprensibles, son, desde el punto de vista de la lógica y de la experiencia, inaceptables. Esta conclusión es del Supremo, quien se pronunció sobre el caso en noviembre de 1993, confirmando la condena de la Audiencia Provincial de Oviedo. La procesada decidió acabar con la vida de sus hijos y lo hizo, concluía el alto tribunal. Condenada María Jesús Jiménez, falta contar qué sucedió con José Antonio Leiva. El padre de los niños volvió a aparecer en los titulares en agosto de 2014. Los medios daban cuenta entonces de su muerte a los 69 años tras una discusión con Ramón A.T., con quien convivía en una chabola en el Ventorrillo, perteneciente al concejo de Castellón. En el intercambio de golpes, Ramón le atravesó el corazón con un bastón roto.